Preparados para el retorno de Cristo. Efectivamente, estamos nosotros en el tiempo de la iglesia de Jesucristo y cómo es que Él nos va a llevar de la mano, ¿no? Estamos en la época de la iglesia de Cristo y Él nos lleva de la mano a entender sus principios y sus verdades. Hoy día vamos a ver uno de esos grandes temas de la palabra de Dios con relación a la venida de Cristo por segunda vez. Tenemos que ir siempre un poco en contexto para poder entender qué es lo que nos está sucediendo, qué está pasando, ¿sí? Así que yo te acompaño, te pido que me acompañes al texto del día de hoy. Tengo acá un PowerPoint que nos puede ayudar. Y abre tu Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48 para poder ver la lectura del día de hoy. El contexto, como siempre, es importante. Ya sabemos que Jesucristo se encuentra en vísperas de la fiesta de la Pascua y está alrededor de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y está yendo de lugar en lugar antes de entrar a la ciudad. Estamos hablando de unos días antes. Él no llegó justo a la fiesta, llegó antes, y estaba en la casa de unos amigos en Betania, Marta y María. Posiblemente pasaba el día predicando, enseñando, y regresaba a la casa de María, Marta y su hermano, ¿verdad? Lázaro, y se quedaba a dormir allí o de repente en otros lugares donde lo invitaban. Es bajo esta premisa que Jesucristo está enseñando a sus discípulos, pero también sanando, sigue predicando, y no solo con sus discípulos, sino que ahora él está rodeado de mucha gente que ha venido a la Pascua. Por lo tanto, hay mucha gente alrededor suyo. Así que ahora los mensajes de Jesús ya no son tan dirigidos a los discípulos, a los apóstoles o a algunos que lo enfrentan, sino que Él está hablando masivamente. Ese es un poco el contexto. Por eso es que la gente de alrededor busca que explique si es el Mesías o no, y quieren saber más del tema y quieren señales, ¿no? Algunos de ellos los invitan a su casa y pues Jesús les increpa su religiosidad y su hipocresía. Y por ejemplo, en el caso de Lucas 11 les habla de 6 ayes, ¿no?, contra ellos. Y luego Jesús sigue predicando y le dice a toda la gente: tengan cuidado con la hipocresía de estos fariseos, que son tan feos, ¿no? Y les dice cómo vencer la hipocresía, ¿verdad? Y habíamos visto un poco de este tema con cómo vencer la hipocresía. Era guardándote de la levadura de los fariseos, no temer al hombre, sino temer a Dios, y reconocer a Cristo antes que a los hombres. Es decir, confesar a Cristo, no temerle a la gente y el qué dirán. Ahora, Jesús sigue hablando, sigue predicando, hay gente a su alrededor, ¿ok? Y Jesús, hablando de este tema, sigue con uno que es interesante, porque alguien le dice: Señor, ayúdame a repartir mi herencia. Y el Señor le dice: yo no he venido aquí como juez, como repartidor. Y luego Jesús aprovecha eso y habla acerca de cómo vencer la avaricia y el afán que está tan preocupante en estos tiempos, ¿no? El afán que nos puede estar golpeando por la situación. Y entonces el Señor le dice cómo vencer la avaricia y el afán. Primero hay que considerar el valor de la vida. Luego hay que confiar en la provisión de Dios, ¿verdad? Que Él es quien nos cuida, que nos alimenta, porque Él hace eso con su naturaleza, con los cuervos, con los campos. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Que tengo que deslindarme de toda preocupación, buscar el reino de Dios, no temer, ¿no? Sino que yo sé que el Padre, como tal, me cuida. Él no es un Dios ajeno, Él es un Padre cercano. Y lo último que Dios quiere que yo haga es que sea generoso. No importa si yo tengo mucho o poco, Dios quiere que yo sea generoso. Haciendo estas cosas, Jesús enseña acerca de cómo vencer el afán. Si andas en afán, en preocupación, en angustia, sigue este camino. Si no, regresa al video pasado y estúdialo con nosotros en detalle, ¿no? Porque este ya es un repaso. Y así es como Jesús está delante de toda esta multitud de gente con sus discípulos y está predicando y está enseñando. Ahora, después de escribir pues el corazón religioso de los judíos, mostrar su hipocresía, hablar sobre la ansiedad, les dice a ellos, los discípulos, que son una manada pequeña, que deben buscar primeramente el reino de Dios. Debemos enfocarnos en ese reino, ¿no? Y en conocer su palabra. Por eso es que es tan importante que Jesús continúe con el tema y va a hablar de que deben estar preparados para ello. Entonces, yo te invito a que me acompañes a Lucas capítulo 12, verso 35, ¿no? Lucas 12, 35. Y yo tengo aquí el texto también en mi programa de eSword y te voy a invitar para que me acompañes, ¿no? Vamos a verlo juntos. Sí, 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría, pues, ¿no? Ciertamente, y no dejaría minar su casa. Ustedes, pues, también estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Obvio, porque Jesús estaba hablándole a ellos y a todos los que estaban alrededor, ¿no? Recuerda. Versículo 42, Jesús responde con otra parábola. El Señor le dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a hacer cosas como, mira, golpear a los criados, y a las criadas comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, bueno, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, obviamente más se le pedirá. Esta es pues la lectura de corrido del texto que tenemos para el día de hoy. Y a través de dos parábolas entonces Jesús va a enseñar primero que los siervos están preparados para la venida del Señor. Y segundo, nos va a hablar de un emparejamiento, o sea, dos siervos de manera de que piensan distinto, ¿no? Y la exhortación principal del texto del día de hoy está en el versículo 40, ¿no? Aquí nos enseña cómo debemos ser nosotros. Ok, otra vez, no nos vamos a enfocar en cómo será literalmente la venida de Cristo. Ok, porque de eso tenemos bastante información en los videos que ya hemos hecho de los últimos tiempos. Mira la serie, busca la serie Los Últimos Tiempos en nuestros videos. Hay una cantidad de 7 o 8 videos, si no me equivoco, donde hablamos en detalle acerca de lo que sería la iglesia a fin de los tiempos, el rapto, la segunda venida, la tribulación, ¿verdad? El milenio. Todos esos temas están desarrollados. Lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es cómo es que nosotros vamos a actuar ante esta información. Cristo ya viene, ¿y qué hago mientras que viene? Ese es el punto. Correcto, vamos a enfocarnos en eso. Y en el versículo 40, si muy bien recuerdas, dice, vosotros pues también, ¿no? Estén preparados, así como esos primeros siervos, porque a la hora que no piensan, o sea, cuando menos se te ocurra, entonces vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Así que la Biblia nos habla de la primera venida del Señor como un Salvador, ¿no? Muriendo en la cruz por nuestros pecados, con el fin de salvarnos y rescatarnos. ¿Dónde está eso, Marco? Bueno, hay varios textos, y voy a ir rápido porque ese no es el tema de hoy, del estudio de hoy, pero es por el tema de contexto que quisiera tomarlo contigo. En uno de los versículos más conocidos de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, verso 16, vemos pues una primera observación con relación a la venida de Cristo. O sea, Jesús fue enviado a este mundo. Jesús no es un hombre en la tierra que hizo buenas obras, no es un magíster, no es un maestro sobresaliente, no es un iluminado, ¿no? Menos un Illuminati, como dicen por allí. No, no. Jesús es Dios hecho carne y fue enviado. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios. Y yo pregunto, ¿amó Dios a la iglesia? Así dice acá, yo sé que ama a la iglesia, pero en este texto Jesús ama a quién. Dios ama a quién, perdón. Al mundo. El objetivo de Dios es el mundo. De tal manera amó Dios a este mundo que hizo algo. ¿Qué hizo? Dio, lo envió. ¿A quién? Al Hijo unigénito. Me van a disculpar la garraspera. A su Hijo unigénito, es decir, su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel, ya está la condición, tienes que creer. O sea, Él envía al Hijo para que seas salvo, pero si no crees, no eres salvo. Y si tú crees, no te pierdes, más bien tienes vida eterna. Así que encontramos un primer versículo basado en el amor, en el hecho de que Jesús fue enviado por primera vez con un propósito redentor. El mismo autor de Juan escribe una carta que está al final de la Biblia, en realidad son 3 cartas, ¿no? O circulares que se fueron enviadas a la iglesia de Asia, y luego el mismo autor escribe Apocalipsis, ya sabes, ¿verdad? Pero en la primera carta de Juan 4:9,
y 10 dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y ahí está la frase, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, primera venida de Cristo. El objetivo es, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Amor por nosotros, sí. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y acá está otra vez la afirmación. No es acá. Y envió a su Hijo en propiciación por nosotros, ¿no? En propiciación. La palabra propiciación que utiliza aquí quiere decir como sacrificio para quitar nuestros pecados. Él vino para ocupar mi lugar de castigo, en otras palabras, ¿no? Es mi sustituto. Yo creo eso, profeso y salvo, amén. Él es la propiciación, el sacrificio por mí. En Juan capítulo 1, versículo 29, que es el Evangelio ya, dice... En la declaración de Juan el Bautista, ¿recuerdas? Él decía, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero, y eso sí lo has escuchado, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Para eso vino Jesús por primera vez. Su primera venida, ok, se dirige hacia nosotros por su amor, ok, por nosotros para rescatarnos, fue entregarse por nosotros, murió, sabemos que la Biblia dice que resucitó, pero luego fue alzado, ¿no? Y recibido en las nubes. Para eso tendríamos que ir a Hechos, capítulo 1, versículo 11, cuando empieza este libro, escrito por Lucas, donde nos muestra la subida, la ascensión de Jesús, los cuales también les dijeron que eran unos ángeles, ¿no? Le dicen a los discípulos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá. ¡Ajá! Él ya había venido y está ascendiendo, pero él dice vendrá. Eso significa segunda venida. Vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es la condición que los ángeles muestran para que el Señor regrese por segunda vez? Que vendrá del cielo. Ojo, no nacerá de nuevo. Así que si por ahí hay algún Mesías que te dice, yo soy el Mesías, ahora créeme a mí, no le creas, porque la condición es que él tenía que haber venido del cielo, así como Jesús ascendió. Ajá, clave importante, porque ya por allá hay muchos que dicen ser el Cristo, la esposa de Cristo y no sé qué tanto. Nosotros creemos en las palabras de la doctrina de Jesús y de los apóstoles como manda la Biblia. Así que, es decir que Jesús fue enviado a este mundo, pero Hechos nos dice que Jesús regresará, vendrá. Regresará por segunda vez. La lectura de hoy en el Evangelio de Lucas nos enseñará cómo debemos esperar esta promesa. Es la exhortación de este día, ¿no? ¿Recuerdas qué dice? Preparados, ¿no? Preparados, porque a la hora que menos lo piensas, el Hijo del Hombre regresará. Así que Jesús nos habla de una segunda venida. Pero ¿para qué regresará por segunda vez el Señor? Bueno, vamos al Evangelio de Juan nuevamente. Y ahí encontraremos los objetivos de su segunda venida. Dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se los hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para ustedes. Jesús dice, y si me fuere, y voy arriba y les preparo lugar, mira lo tercero que dice, entonces vendré, ahí está, vendré otra vez. ¿Para qué vendrá otra vez? ¿No? Para tomarnos a nosotros. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, perdón, ustedes también estén. Así que el objetivo de Jesús de regresar es llevarnos para estar con Él para siempre. Tomarnos y estar con Él toda la eternidad. Jesús se fue al cielo y cuando dice que vendrá por sí mismo, yo sé que vendré por mí mismo, es una palabra que habría que analizarla más, que no es el estudio de hoy, pero básicamente es esto. Si tú te arrepientes de tus pecados y permites que el Señor venga a tu vida, entonces dice que Él te envía su Espíritu Santo a morar en ti. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son Dios. Los tres son Dios. Así que Jesús dice que cuando yo vengo esperando encontrar mi Espíritu en ti. Así que yo vengo por mí mismo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, Él viene pero no te lleva. Así de fácil, ¿ya? Para entenderlo rapidito. Entonces, yo voy, dice Jesús en el versículo 3, me voy a preparar un lugar para que tú vivas, para que yo viva con Él, y entonces regresa y nos lleva con Él, siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo. Perfecto, así que esto solo puede funcionar si el pecado ha sido sacado del tablero de juego. Para que el Espíritu more en el creyente, tiene que salir
la maldad, el pecado. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso fue en la primera venida. El objetivo era limpiarnos de nuestros pecados. Fue ofrecido una sola vez para llevarnos los pecados de muchos y aparecerá, ahí está la palabra otra vez, por segunda vez. Ahora, ¿para qué por segunda vez? Esto no tiene ninguna relación con la primera ya, sin relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan. ¡Ja! ¡Ja! Creo que está quedando claro. Vino, prometió regresar y el objetivo es que estemos con Él, salvarnos de la situación en la que vivimos constantemente nosotros. Tú y yo vivimos en una pesada carga constante contra nuestra carne y las cosas de este mundo, pero un día acabará, el Señor nos llevará y estaremos con Él para siempre. Ahora, esto del retorno de Cristo no es algo que se le ha ocurrido a la iglesia, que sé, hace 20, 30 años, ¿no? Después de 2000 años que vino, para animar a la iglesia. Esto era algo claro en los tiempos de los apóstoles y de la primera iglesia. Era tan evidente la segunda venida de Cristo que la iglesia comenzó a acuñar una palabra, una palabra que en el español es una frase, ¿verdad? Que se va a utilizar mucho en los temas coloquiales de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 22, se usa una palabra de despedida, que es la frase coloquial que estamos mencionando. Bueno, el texto dice por completo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego termina diciendo que el Señor viene. Ahora tú dirás, ¿el Señor viene? Sí, pues el Señor viene por segunda vez. Esa frase sacada pues de la palabra original, ¿sabes qué significa? Una palabra que tú conoces o has escuchado. Maranata. Exacto. Maranata, el Señor viene. Era tan evidente la certeza que Jesús vendría por segunda vez y su enseñanza era tan conocida por todos, tan creída por todos, tan clara, que la gente ya se despedía diciendo Maranata, Maranata, es decir, el Señor viene. O es como si dijeran, si no nos volvemos a ver es porque el Señor ya vino y nos veremos arriba. Maranata. Así que ya sabes, hermano, tu nuevo saludo y tu nueva despedida, ¿no? Nos vemos, Maranata, chicos. El Señor viene pronto. Así que la segunda venida de Jesucristo se acerca. La segunda venida del Señor se acerca. ¿Cómo sabemos eso? Santiago capítulo 5, versículo 8 dice, tengan también ustedes paciencia y afirmen vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Si quieres saber más sobre cómo será el cuerpo transformado, la segunda venida de Cristo, yo te animo a que apuntes 1 Corintios capítulo 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde encuentras todos los detalles acerca de la venida de Cristo, ¿no? Pero ahí es donde él describe su venida. Y ahora están tan convencidos en la época de Santiago, que Cristo vendría y que regresaría en su generación, que ellos dicen estas cosas. La venida del Señor está cerca. Si quieres saber más detalles, busca esos textos que te he dicho en Corintios y Tesalonicenses, pero ellos les bastaba saber que Cristo vendría y punto. Él ya viene, ya está cerca. Y yo me tengo que concentrar en que Él viene y no cómo vino, de qué manera. O sea, esa es información doctrinal importante, pero para mi expectativa diaria es cómo estoy reaccionando a esa verdad. Ese es el punto clave. Por eso es que el tema de hoy día es justamente eso. Si estamos preparados para recibir a Cristo cuando venga. Así que el enfoque del estudio de hoy, por palabras de Jesús, no está basado en cómo será esa venida, sino en cómo debemos estar nosotros ante esa venida. Correcto, aunque muchos no creen, y es el siglo donde sucedió la promesa, tenemos que entender algo interesante cuando Pedro escribe. Yo te invito a que me acompañes un instante a segunda de Pedro. Hoy día veremos muchos textos bíblicos, así que yo te animo a que tengas tu Biblia en la mano, ¿ok? Si quieres me acompañas, yo te voy a tratar de guiar aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2 y versículo 4. A ver, te voy a invitar con mi texto para que me acompañes. Correcto. Dice acá versículo 2, ¿no? Estamos en el contexto del día del Señor que ya vendrá. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a sus apóstoles, ¿no? A sus apóstoles. Verso 3. Míralo, como dicen por ahí. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores
andando según sus propias intenciones, maquinaciones, ¿no? En sus pensamientos. Su concupiscencia, dice acá. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? ¿Dónde está la promesa de que Cristo regresaría? O sea, estas burlas ya existían desde el primer siglo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 4 dice esto, ¿no? Así que los burladores ya están desde el primer siglo y no es raro que ahora también haya burladores y digan, Cristo iba a venir, ¿no? ¿Y dónde está pues? ¿Dónde está esa promesa que decía, no, ya 2000 años y no ha regresado? Algo debe estar pasando mal, ¿no? ¿Estás creyendo eso? Pero aquí está la clave, yo te invito al versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ok, sino que es paciente para con nosotros. La idea de que Cristo no regrese ya, o sea, yo no sé cuándo viene, pero sé por qué no viene todavía. Pedro me lo está explicando. Me dice paciencia. Ojo, resalta esa palabra en tu Biblia. Él tiene paciencia para con nosotros. Paciencia, ¿por qué? Porque no quiere que nadie perezca. Wow, esto es amor, ¿no? Esto sí realmente es amor. Dios no quiere que yo me... O sea, si Él viene hoy día y tú no estás preparado, te quedas, hermano. Así que Él no viene porque te tiene paciencia para que tú creas. Esa es la idea. ¿Ok? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es importante el arrepentimiento porque si no, no va a pasar. Vamos al verso 15. Hablemos de la paciencia. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de Dios no es para que el pecado crezca, es para que hagas lo que quieras y te prepares antes de que te mueras para que te arrepientas. No, hermano, Él quiere que te arrepientas hoy día. Su paciencia es para que tú te arrepientas y seas salvo hoy día. Y luego a leer 15. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y habla luego de Pablo que explica todos estos detalles, ¿no? En el contexto de él. Así, pero, ¿qué hacemos nosotros mientras esperamos que estas cosas sucedan? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? Regresemos a nuestro texto en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver la primera parábola, la parábola de los sirvientes vigilantes, los sirvientes que están atentos. El texto empieza con las lámparas encendidas y las vestimentas bien puestas, ¿no? La llamada a la acción, una llamada a una acción de espera, ¿no? Qué loco. Así que acá yo leo que Jesús inmediatamente sigue con el tema y dice, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Bueno, la idea de tener el lomo ceñido en esa época, recuerden que usaban túnicas. No es como ahora, que yo le diría, tengan la correa bien ajustada para que cuando salgan no se les vaya a caer los pantalones, ¿no? Si estás con pijama y te queda grande porque es la pijama antigua y sales corriendo, lo más probable es que te tropieces. Pero si ya estás listo para trabajar, ten tu cinturón bien ajustado, zapatillas bien ajustadas, tu chompita, tu charina listo, porque salimos en cualquier instante. ¡Pum! Listo, ya listo. Esa es la idea. Si lo llevamos a la época de Lucas, ojo que él está citando la época de Moisés. Esto es muy interesante porque cuando Moisés está en la última plaga antes de salir, es la misma frase que Dios utiliza, ¿no? Allí dice, ceñidos sus lomos y los panes sin levadura. Porque si lo van a leudar va a demorar. Entonces yo quiero que salgan apenas el faraón diga, váyanse. Así que cuando el faraón diga, estoy harto, lárguense, váyanse, ustedes simplemente agarran todo y salen rápido. Que los agarre ceñidos sus lomos, o sea, bien fajados, ya vestidos tal para cual. Así que esto habla de premura y urgencia. Y es como Dios quiere que estemos nosotros, listos para partir con el Señor. Cuando habla de lámparas encendidas, pues evidentemente tú reconoces la imagen que tenemos acá. Y la imagen que tenemos nosotros es que una lámpara normalmente tenía aceite, ¿no? El aceite mojaba una pequeña pitita, como le podemos llamar nosotros, una mecha. Esa mecha está llena de ese aceite y cuando tú prendes la puntita, entonces va absorbiendo del calor el aceite de la lámpara y entonces se mantiene encendida. Así que no hay forma de tener encendida una lámpara sin aceite. Para nosotros el aceite en el Nuevo Testamento significa nada más ni nada menos que la presencia del Espíritu Santo. Oh,
Sí, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si yo soy la lámpara y necesito alumbrar la luz de Cristo, ¿qué necesito? Necesito el Espíritu Santo en mi vida. Así que acá hay dos frases. Una es listo para salir, correcto, ceñido los lomos. Y luego, lámparas encendidas, es que yo debo andar en el Espíritu. Debo estar lleno del Espíritu y debo ir alumbrando. Así que cuando Él venga, me encuentre totalmente vinculado a Él. Vinculado a Él. Esta es una llamada a la atención para que nosotros nos pongamos de acuerdo con el Señor inmediatamente. Ahora, vamos a ver la primera parábola con estos siervos vigilantes. Y estos siervos preparados están esperando el retorno del Señor. Vamos a encontrar 5 palabras interesantes en toda esta lectura. Y luego vamos a llevar estas palabras a las promesas de acción que nos da para el resto del Nuevo Testamento con relación a la venida de Cristo. Ok, vamos a llevarlo así. Vamos a sacar 5 palabras importantes que tienes que tomar nota y luego lo vamos a llevar a lo que Pablo y los apóstoles nos dijeron que teníamos que hacer con estas cosas. Veamos pues a los siervos. Acá vemos los siervos que aguardan. Esta es la primera palabra que tienes que tomar en cuenta. Toma nota. Los siervos que están esperando, aguardando. ¿Bajo qué premisa? Acá dice, y vosotros sed semejantes. O sea, todos los que están escuchando, acuérdate que Jesús no solo está con sus apóstoles. Hay gente alrededor y hay gente antagónica también. Gente enemiga también está con Jesús y Él está hablándole a todos y sus discípulos presentes. Y a todos les dice, ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue, llame y le abran enseguida. Así que lo primero que encontramos es la palabra aguardar. Aguardar. Vosotros tienen que ser parecidos a estos hombres que aguardan. ¿No? ¿Aguardan qué? La venida de su Señor que se ha ido a pues una reunión. Acá dice que es una boda, una fiesta. Ok, la idea qué cosa es que aguarden qué? Que aguarden para que le abran la puerta, para que lo deje entrar, para que él entre a su propia casa. Así que esto es muy interesante, porque tú cuando aguardas o cuando esperas, ¿qué estás haciendo? Estás buscando que cuando llegue la persona tenga todo lo que necesita. Yo estoy ansioso, ya, ¿a qué hora llega? ¿No? Me dijo a las 10, son 5 para las 10, ¿cómo quisiera que ya fueran las 10? Ya. Yo aguardo que regrese. Esa sensación de esperar que vengas pronto es la idea. Es la idea. Ahora, si tú tienes hijos, y bueno, ahora que hemos estado en temas de pandemia, ¿no? Ha habido un acercamiento más pronunciado con los hijos en las casas, con las parejas, ¿no? Más cercanos. Y quieran o no, pues ese vínculo se pone fuerte cuando convivimos y luego cuando uno de ellos tiene que salir por temas de trabajo, qué sé yo, sobre todo los pequeñitos, ¿no? Papá, ya te vas a trabajar, pero si trabajabas en la casa, ¿por qué te vas? Y si tienes que viajar, olvídalo, ¿no? Peor todavía, ¿te vas a ir 5 días, papá? Y al tercer día te está llamando seguro, papá, ya vienes, papá, quiero verte. Y el hijo quisiera que el papá ya regrese para estar con él. Esta palabra que te acaba de mencionar acá es la palabra que estoy usando ahorita, aguardar. Ya llegó el amo, ¿a qué hora llegará? Ha ido al matrimonio, pero de repente viene temprano, estemos preparados, o sea, si toca la puerta hay que abrir, yo me turno, tú primero, tú segundo, y están atentos, aguardando. Versículo 37 y versículo 38. Dice que estos siervos van a ser bienaventurados, felices, ¿no? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor entonces, cuando venga, les halle velando. La segunda palabra importante es velar. Ya la tienes, ¿verdad? Aguardar, expectación. Y ahora encontramos la segunda. La segunda es velar. Velar es no me voy a dormir. Más abajo, en el versículo 38, nos habla de las diferentes vigilias. Así que hay diferentes momentos en los que yo puedo esperar y turnarme con alguien para que pueda venir, qué sé yo. Pero yo estoy atento a la venida del Señor. Y esto es interesante porque hay un límite. No es indefinidamente, no sabes cuándo viene. O sea, va a venir entre un rango de tiempo. Lo vamos a ver aquí en el versículo 38, pero es muy, 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 muy interesante saber de que se nos pide velar. Velar. Ahora, la palabra velar también la utiliza Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 y 6 en su primera carta. Dice, mas ustedes, hermanos, no estén en tinieblas, pues ya eres cristiano, ya no estén buscando pues la fiesta, la jarana, el baile, el satisfacer tu carne. No, ya no podemos vivir en tinieblas para que aquel día os sorprenda como cuando viene un ladrón. Porque todos ustedes son ahora hijos de la luz, ¿no? Hijos del día.
ya no somos hijos de la noche. Y sigo citando primera de Tesalonicenses 5, ahora versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Y ahí está la palabra que otra vez utiliza Pablo con referencia justo a esa palabra de velar. Si Dios te ha despertado para conocer la verdad, entonces no puedes dormir. Si Dios te ha despertado para que tú dejes de andar en tinieblas, entonces debes esforzarte en buscar tu Biblia, en buscar tu palabra y estar velando, esperando. Correcto. Ahora, dice a continuación en el versículo 37, de cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Me haga disculpar un segundito. Qué terrible. Ya voy a ser sano en el nombre de Jesús. Oren por mí, por favor. La pregunta aquí, si tú te das cuenta, me resaltó a la vista algo impresionante, porque lo que está diciendo Jesús acá no es algo natural y común dentro de lo que es la iglesia, perdón, el judaísmo en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién se ceñirá? De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El que se está ciñendo no es el siervo que está esperando. El que se está ciñendo es el amo que acaba de llegar. Esto realmente es sorprendente. ¿Por qué? Porque esta labor solamente le corresponde a los esclavos y a los siervos de las casas. Los amos nunca sirven. Así que yo imagino que al escuchar esto, muchos de los fariseos levantan una ceja y Pedro, Pablo, ¿de qué está hablando Jesús? No nos debe sorprender luego que no es sino más bien 1 o 2 días después de estas lecturas, que Jesús se va a ceñir una toalla, se va a amarrar una toalla a la cintura, va a agarrar una tina, una pequeña vasija, un nebrillo, dice, y va a lavar los pies de sus discípulos. Obra que solo le corresponde hacer a un siervo. Y entre los siervos ni siquiera el administrador, es el más siervo de todos, ¿no? Que no sabe nada de nada, que está aprendiendo todo, a él le mandan a hacer eso. Y Jesús no tiene problema en servir. Así que lo que me está mostrando acá es el gran afecto que tiene este Señor sobre sus siervos que lo esperan. Yo podría decir incluso que este amo, que este dueño, que este Señor quiere a sus siervos como un padre quiere a sus hijos. Yo vengo de fiesta, vengo de galán, ¿no? Vengo de, qué sé yo, vengo de pasarla bonito, y ustedes me han estado esperando, han trabajado todo el día, están sumamente cansados. Siéntense, muchachos, yo voy a calentar la comida, no se preocupen, yo les voy a poner la mesa. No, señor, no, siéntese que yo los voy a atender. Por eso es que el versículo 37 dice, bienaventurado. Ahí. Bienaventurado, feliz. El siervo está esperando, pero cuando viene su señor, el que es recompensado es el siervo. ¿No? El que es cuidado es el siervo. Esto es maravilloso, ¿no? Y esta es la condición divina. Dios viene por su iglesia y viene a bendecirla, viene a darnos. Él no viene a maldecirnos, Él viene a darnos sus bendiciones. Y la Biblia dice en el Apocalipsis que cuando seamos llevados con Él y estemos con Él, habrá una gran boda y después de la boda habrá una cena. Creo que en todas partes pasa, ¿no? Después que está el matrimonio, vamos a comer caucao, tacu, no sé qué comes tú después de la boda en tus zonas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de comidas. Y pues carapulcra, dicen por ahí, ¿no? Carapulcra, con su sopa seca, que es rendidor. Entonces, hay una cena, y en esa cena, que tendrá el Señor obviamente majestuosa, no comparada con nuestras cenas, ¿no? Él servirá. Él servirá. Imagínate, sentado allí, tú a mi lado ahí, ¿no? Estamos sentados y vemos que Jesús se levanta y comienza a servir. ¡Ey, un momentito, Señor! Siéntate, yo ayudo. Y dice, siéntate, Marco. Yo quiero servirte. Tú ya me has servido toda la época de la vida en la tierra. Te has sacrificado, has dejado esto, has dejado acá, has dejado allá. Y todo lo has hecho por mí, por mi reino. Y yo te voy a servir, ¿no? Yo he venido por ti, pero yo te voy a servir. Gloria a Dios. Yo quisiera hasta insistir, no, Señor, no te preocupes, yo te sigo sirviendo. Siéntate, Marco, se acabó. Sí, Señor, lo que tú digas, no te me molestes, Señor, yo me siento, pero ahí me he avergonzado, ¿no? Que mi Señor me sirva. Verso 38. No importa qué vigilia haya sido, mira. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La primera vigilia empieza a las 6 de la tarde de todos los días. Súmale 3 horas. 6 más 3. ¿A qué hora acaba la primera vigilia? Ya lo tienes, 9 de la noche. De ahí súmale 3 horas más, y es el final de la tercera vigilia. La segunda vigilia empieza a las 9, acaba a las
12. Muy bien, estamos bien en matemática. Y luego entonces, si son las 12, la tercera vigilia acabará a las... Ya lo tienes, ya sabes de vigilias, ya tienes ese dato. Así que acá dice que no importa si llega entre la segunda y tercera, sería entre las 9 y 3 de la mañana, más o menos, ¿verdad? Si es así, entonces hay un lugar de promedio de tiempo. No es que no sepamos cuándo va a venir y ya, es que no sabemos cuándo va a venir en ese rango de tiempo. Eso es lo que les está diciendo. Y eso es importante para nosotros porque yo no sé cuándo va a venir el Señor, pero dice Él que me ha dado un rango de tiempo que son sus señales. Cuando se cumplan estas señales, ustedes verán que aquel día se acerca. Entonces yo puedo estar preparado. ¿Y sabemos cuáles son esas señales? Sí, mi hermano. Vamos a verlo capítulos más adelante, que Él se sienta cuando habla en Jerusalén y les va a dar todas esas señales. Es extraordinario. Y lo interesante es que todas esas señales se han cumplido. Casi todas están cumplidas. Y yo quisiera decir, ¿qué cosa falta para que Cristo se lleve a su iglesia? La respuesta es, ¿para que se lleve a su iglesia? Nada. ¿Y para que Él instaure su reino milenial? Pues ahí faltan varias cosas, pero incluso eso ya está preparado. Para muestra un botón, a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. ¿No te está pasando? ¿No te está pasando que a lo malo todo el mundo le dice que es bueno? Ahora, tú cuando dices, esto es amoral, esto es inmoral, pero ¿qué importa? Hace bien las cosas. Pero no es una persona moral para que tenga algo así. No importa, tú solamente dale el cargo. Ok. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos en los últimos tiempos y el rango de tiempo ya se está cumpliendo. Israel es una señal gloriosa. La reconstrucción del templo. Si tú te pones y buscas en internet y comienzas a googlear, te das cuenta que Israel, como nación, ya ha acumulado todo lo necesario para la reconstrucción del segundo templo. ¿Qué cosa le falta? Simplemente que haya alguien que pueda interceder entre la comunidad musulmana que creen en Alá, ¿verdad? Y tienen su mezquita donde se cree que justo estaba el templo y el lugar santísimo. ¿Cómo podrían entrar los judíos ahí sin hacer una guerra santa, ¿no? Una guerra entre ellos y matar medio mundo? No se puede. Entonces alguien tendría que mediar para que eso acabe. ¿Quién será ese alguien? El anticristo. ¿Pero qué necesitan para entrar los judíos? Solo que alguien medie y ellos lo tienen construido en un año. El templo, hasta menos, tienen todo listo, hasta las ropas sacerdotales, los animales para sacrificio, tienen todo. Hermano, ese rango de tiempo de la venida del Señor está en su tiempo final. No sabemos el día ni la hora, pero Él podría venir hoy mismo. Hoy día podría llegar el Señor. Así que entremos a la exhortación de Jesús. Entremos a la exhortación de Jesús. Bueno, hablando de velar, porque hemos visto que la primera palabra importante es aguardar, ¿no? Que estar expectantes. La segunda es velar. Y Jesús añade la idea de velar como un papá que cuida su casa y no dejaría que le roben, porque él vela, ¿no? Por su casa. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, robar su casa o que quiten las cosas de su casa. Efectivamente, ¿no? Ningún padre cuerdo, si sabe que le van a robar, se va a ir para que el ladrón venga y roba todo lo que quiera. Así que la palabra velar es estar atentos. Yo sé que el día se acerca y que no me agarre sorprendido. Eso es la idea, que no me agarre... ¿Qué? ¿Iba a venir? ¿Cuándo? Nadie me dijo nada. Te lo estoy diciendo ahora, hermano. Y así llegamos al centro de la exhortación de Jesús en el versículo 40. En el versículo 40 dice, vosotros pues también, como estos siervos que están aguardando y velando, ¿no? Esas dos palabras. ¿Ok? Entonces, estén, preparados. Yo tengo que estar listo para cuando Él venga, ceñido mis lomos, con mi lámpara encendida, atento, velando a que Él venga y me lleve con Él. Gloria a Dios. Si tú crees algo de lo que estamos diciendo, por favor, ponme un amén allí. Y si no, ponme un sí o un no, o deseo más información en la pregunta que te hemos hecho aquí abajo. Yo deseo compartir contigo estas cosas, que no estés alejado del contexto de ahora. Es importante que estés preparado, que no estés distraído en las cosas del mundo y en el afán de la vida. Recuerda que es la idea un poco de lo que está pasando alrededor. Él quiere que estés preparado, que aguardes, que veles y estés preparado. Según Tesalonicenses, el Señor nos pide que no andemos en tinieblas para que el día no nos sorprenda. ¿Recuerdas lo que leímos? No nos sorprenda como un ladrón. Es decir, debemos estar atentos y preparados. En Marcos capítulo 13, no vamos a ir allí, pero toma nota, 13 versículo 32 al versículo 37, dice, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni Jesús, Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, dice Jesús, velen y oren,
porque no saben cuándo será el último tiempo. Ok, y él dice una parábola parecida a esta y deja a sus siervos también que deben estar velando y cuidando de hacer lo correcto para que no los halle durmiendo, y más bien la exhortación de Jesús es otra vez: velen, ¿no? Estén atentos, despiertos. Como no sé a qué hora vendrá mi Señor, ¿qué cosa debo hacer? ¿Qué cosa debo hacer? Versículo 35, que fue el primer versículo de hoy día: ceñir mis lomos y tener mis lámparas encendidas. Y encendidas. Velando, obviamente, y no durmiendo. A ver, examen, ¿no? Vamos a repasar. ¿Cuáles son las 3 palabras importantes que tienes que tomar en cuenta? Vamos una por una de manera rápida, solamente para repasar. Una es aguarda, 2 es vela y 3 es estate preparado. Toma nota, toma apunte, porque es importantísimo que estés en estas cosas, si no el día del Señor vendrá y te encontrará en otro plan. Ahora, Pedro entra en acción con una duda que va a abrir las puertas para resolver la siguiente parábola, y va a poner en equilibrio el hecho de que si eres alguien que está haciendo lo correcto y estás preparado, estás alumbrando, estás velando, te estás preparando, Dios te va a recompensar. Pero también tienes que saber que si eres un siervo y estás siendo llamado por Dios y no haces lo que tienes que hacer y sabes que tienes que hacer, entonces también recibirás lo justo. Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo. Entonces vamos a hablar acerca de un mayordomo debe ser fiel. Los siervos reciben lo que merecen al final de cuentas. Bueno, veamos la pregunta de Pedro de una de estas 2 parábolas. Dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Recuerda que Jesús está en un auditorio natural, sus discípulos cerca, pero toda la gente escucha, y Pedro obviamente dice: Señor, estás hablando del siervo que es bienaventurado. Entonces, ¿cómo es? ¿Es para nosotros los que estamos siguiendo o es para todos los que están escuchando? Así que Pedro, en medio de la gran gente, no sabe si esta parábola es para él o para todos, pero la respuesta está en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 37, que es el paralelo de este texto, que nadie sabe el día y la hora, donde dice en el verso 37: y a lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad. Así que esa es la respuesta. La respuesta es a la pregunta de Pedro es que la segunda venida del Señor nos afectará a todos, creyentes y no creyentes. Seremos afectados por la venida del Señor. Y Jesús contesta esta pregunta de la siguiente manera, con la siguiente parábola. Veamos el mayordomo fiel. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Mayordomo, ok, como alguien que administra. Ojo, la palabra lo dice, ¿no? La palabra misma lo dice. Tú eres un administrador. Ya, sí, soy un administrador. Entonces, si eres un administrador, ¿eres dueño de lo que estás usando? La respuesta es no. Perfecto. Estás conmigo entonces. Si la respuesta es no, entonces esa persona tiene que tiene que dar cuenta de todo lo que está administrando. Estamos clarísimos, ¿no? Ya, un mayordomo es un administrador, un empleado, ¿no? Que se debe a un dueño. Él está en nombre del dueño, pero él no es el dueño. Entonces, sería ridículo pensar que el mayordomo se quiere apropiar de todo y decir que él es el dueño, ¿verdad? Eso no sería correcto. Pero justamente es lo que nosotros hacemos muchas veces. Nosotros creemos que somos dueños de todo. Nosotros creemos que de alguna manera mi casa es mi casa, mi carro es mi carro, mi familia es mi familia. De alguna manera yo creo que yo me poseo a mí mismo y yo soy todo lo que necesito, no necesito más. Entonces aquí hay un problema, porque si yo creo eso, mi actitud va a cambiar. Yo tengo que ser un mayordomo. Hermano, que me escuchas, todo lo que tú tienes no es tuyo. Eres un administrador y eso es todo lo que somos, mayordomos. Bien o para mal, somos mayordomos. Ahora, este administrador o mayordomo tiene 2 condiciones: es fiel y prudente. Fiel es que es confiable, y este mayordomo también es prudente. Acá tenemos las siguientes 2 palabras que tenemos que añadir a nuestra lista de 5. Fiel, que es confiable, y prudente, que es sabio. Así que ya tienes 5 cosas en que ejercitarte esta semana para esperar la venida del Señor. Ok, ahora el versículo continúa diciendo: al cual su Señor pondrá sobre su casa
para que a tiempo le dé su ración. Es decir, el siervo está preocupado en dar ración. Eso es lo que está diciendo. No es que él va a dar ración al dueño, no. Él está entre el dueño y los demás siervos. ¿Y qué hace él? Él se preocupa por los siervos. Y es interesante porque el amo no le está diciendo al mayordomo: mira, yo quiero que te encargues de la casa, por favor, cuídame la casa. Yo quiero que la casa esté limpia y quiero que las cosas estén arregladas, que los pagos estén hechos, todo eso. No, ¿de qué se está preocupando? De que los otros siervos tengan para comer. Otra vez, este es un contexto de un amo bueno, ¿no? Un amo considerado, que está pensando en el bienestar de sus siervos. Y a este siervo le dice: sobre todas las cosas que tengas que cuidar, cuida la salud, el bienestar integral de todos los demás siervos, de todos los demás esclavos. Ok, y este lo cumple, dice: a su tiempo le da su ración a cada uno de ellos. Es alguien realmente responsable. Así que este mayordomo está dando a otro siervo su alimento con fidelidad y con sabiduría, porque esa es la palabra prudente, ¿no? Prudente habla de sabiduría. Está cuidando de los bienes de su señor, pero está preocupado para que todo siga bien hasta que él regrese. Muchos enfocan esto claramente en pasajes como las cartas de Pedro, cuando habla de que este pasaje se está enfocando en los siervos que su Señor deja para la iglesia. Sí, esto está hablando de apacentar la grey de Cristo, del Señor. Cuando Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 5, versículo del 1 en adelante, llama a los ancianos como él a que participen, ¿ok?, de cuidar la grey de Dios, cuidar el rebaño del Señor, ¿ok? Y eso tiene que ser cuidando de ella de manera voluntaria, de manera honesta, ¿ok? De manera que él sea ejemplo para los demás. Y dice Pedro en su carta que cuando aparezca el príncipe de los pastores, cada uno de nosotros, en mi caso, que soy alguien que enseña la palabra, recibiré una corona de gloria. Es incorruptible. Así que yo tengo mi premio, ¿no? Yo tengo mi corona prometida. Esa es mi corona, porque yo he asumido mi labor. Esa es mi labor específica. Entonces todos estamos de acuerdo. Este pasaje hasta aquí habla acerca de los siervos en la iglesia. Ojo que lo estamos leyendo en el contexto de Jesús ante judíos cuando la iglesia no empezaba. ¡Ajá! Y acá hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús existía una élite sacerdotal, pero en la época de la iglesia ya no existe una élite sacerdotal que dirija la iglesia. Obviamente sí hay pastores y líderes, Efesios capítulo 4, apóstoles, evangelistas, para que dirijan a la iglesia a crecer en el conocimiento de Cristo y servir a Dios. Ya, eso está bien. Sin embargo, cuando Pedro sigue hablando de las piedras vivas que somos nosotros los creyentes, en este nuevo templo que es Dios, que ya no es el templo físico, ya no es un templo en Jerusalén, es el templo espiritual, Pedro dice en 1 de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, que es admirable. Esto es sorprendente porque ahora ya no hay un local físico donde sea la iglesia, ya no hay un pastor que sea el que tiene que administrar todos los temas de iglesia, sino que Pedro dice: todo el que se convierte a Cristo es la iglesia. Todo el que viene a Cristo es linaje escogido. Todo el que se convierte al Señor es sacerdote. Por eso es que se habla del sacerdocio universal de Jesucristo. Si tú has venido al Señor, querido amigo y hermano que me escuchas, a los ojos de Dios eres un sacerdote. Eso es. Ahora la iglesia no está dirigida a una élite superior que tiene que manejar y dirigir a la iglesia para que ellos hagan lo correcto, hagan lo que está bien. No, ahora todos somos responsables. Todos somos sacerdotes ante Cristo. No existe en la Biblia la idea entonces del sacerdocio selecto, ¿no? Selecto, en la que solo unos pueden servir y los demás se sientan, como dicen por ahí, a ver al profesional cómo es que actúa y dirige la iglesia. De pasadita que critico, ¿no? No existen profesionales. No debería existir el pastor profesional. Todos somos llamados a ser profesionales en la fe. Tú estás llamado a servir al Señor. Otra vez Efesios capítulo 4 dice que el encargo de los pastores, los evangelistas, los apóstoles, es que sean entrenados para que los miembros de la iglesia hagan la obra de Cristo. Todos tenemos parte en el ministerio.
Lo que enseña la Biblia entonces es que somos un cuerpo y que todos recibimos diferentes dones de parte de Dios para usarlos dentro de la iglesia. Así que todos tenemos a alguien a quien alimentar o cuidar mientras esperamos al Señor. ¿A quién voy a cuidar? Yo no soy pastor, pues no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos hablan en lenguas, no todos tienen dones de sanidades, no todos. Somos un cuerpo, hermano. Pero tú puedes, si eres hombre y estás casado, es tu responsabilidad cuidar a tu esposa, alimentar espiritualmente a tu esposa, bendecir su vida, a tus hijos. De repente eres dama, a tus sobrinos, a tus hijos, a tus vecinos. A alguien tienes que darle su ración a tiempo. Y haciendo esto, Jesús dice, la dicha que tendrán, bienaventurados. ¿No? Bienaventurado, dice el versículo 43, aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, haciendo lo correcto, fiel, ¿y qué más? Prudente, ¿no? Leal y sabio, ¿no? Es verdad, os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Es recompensado dándole más autoridad todavía, ¿no? Dándole más bendiciones a su vida. Y es que cuando Cristo regrese por segunda vez y esté con nosotros en la tierra, Él nos bendecirá y dice la Biblia que reinaremos con Él y gobernaremos juntamente con el Señor, con nuestro maravilloso Señor. Ahora, veamos las dos palabras nuevas que hemos aprendido al esperar el retorno de Cristo. Veamos cómo vas. La primera fue aguarden, ¿recuerdas? La segunda fue velen. La tercera es estate preparado. La cuarta sería sé fiel o leal. Y la última sería sé prudente o sabio. ¿No? Prudente o sabio. Así que hemos encontrado hasta aquí lo que nosotros buscábamos. El resto de la historia de la parábola de Jesús se va a enfocar en los siervos que no son ni fieles ni sabios, ni leales ni prudentes. Y les va a decir a ellos que no serán recompensados, o mejor dicho, serán recompensados según sus obras. Si tú creíste y fuiste leal, Dios te dará más. Y si tú sabías el mensaje pero no lo estás haciendo, tienes que saber que Dios te recompensará, obviamente, con el castigo. Veamos el otro tipo de mayordomo, versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, y ojo que todo empieza aquí, ¿no? En el corazón, dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, y a embriagarse, y continúa la historia. Todo empieza aquí, en los deseos de mi corazón, a meditar. Al parecer, mi jefe no se va a enterar, ¿no? Al parecer, nadie se va a dar cuenta. Yo lo voy a manejar a mi manera. Mi jefe no lo necesita, yo lo voy a usar para mí, para mi beneficio. Pensar así es quitar los ojos de la lealtad que le debemos a los dueños de los que nos han dado para administrar algo. Pues él, ¿qué cosa dice? Mi Señor tarda en venir. Seré librado de castigos y viviré como me da la gana, como si no tuviera que darle cuenta a nadie. Sin embargo, este administrador siervo sabía muy bien sus responsabilidades, como lo veremos en el versículo 47, ¿no? Siervo que conociendo la voluntad de su amo, dice. Así que no es que ignoraba, sí sabía lo que tenía que hacer, pero él razonó en su corazón. Cuando tú sacas tus ojos de la venida de Cristo, lamentablemente los tienes que poner en otro lado. Y casi siempre la persona más importante en el mundo soy yo mismo. El ego, ¿no? El orgullo. Entonces, a partir de allí, como saco a Dios del cuadro, yo soy importante, yo necesito, yo quiero, tú me tienes que dar a mí, ¿no? Yo te voy a ayudar, pero siempre y cuando yo reciba esto. Es decir, nos volvemos egoístas y nos desenfocamos de lo importante. Y si haces eso, probablemente podrías comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a buscar qué comer y beber, y por último, terminar hasta borracho. Eso es lo que dice acá. Así que este es un contraste. En lugar de amar y servir a los demás, comienzas a abusar de los demás. ¿Estás esperando la venida del Señor? Pues al responder a esta comparación podrás ver cómo está tu corazón. ¿Estás ayudando, cuidando, enseñando, sirviendo? ¿O estás criticando, estás pensando en lo malo que hacen los demás? ¿Disfrutas alimentando tu carne, en llenar la pancita y tener bebidas en la boca? Si no estás guardando la llegada del Señor, si no estás velando, si no te estás preparando, entonces no estás siendo un buen mayordomo. Si no estás haciendo estas cosas, puedes caer en la trampa de pensar que tú eres el que te mereces todo. Pensarlo en tu corazón. Y si tu Señor tarda porque no sabes cuándo acaba el tiempo de su venida, te vas a poner a divertirte y maltratarás lamentablemente golpeando a los demás.
La pregunta es, ¿estamos preparados? Porque la verdad es que el Señor viene pronto. Y ya hemos aprendido lo que no se ha tardado, sino que se tarda por paciencia para que tú y yo nos arrepintamos, entendamos estos mensajes y vengamos arrepentidos. ¿Acaso has perdido ese anhelo que viene con el esperar la venida pronta del Señor? La consecuencia de esta acción está en el último versículo, en los últimos versículos ya que venimos leyendo. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, en la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá con los infieles. El otro fue fiel y ese termina siendo infiel. El fiel será premiado en el reino, el infiel obviamente es todo lo opuesto, saldrá del reino de Dios y no será premiado. Ahora tú dirás, Marco, esa palabra castigar suena duro de parte de Dios. ¿Acaso Dios castiga? No, Dios no quiere castigar, pero recuerda que Él es justo, no solo amor. Así que como es justo, si tú haces lo correcto, te premia, y como Él es justo, si haces lo incorrecto, Él te castiga. Es parte de la prerrogativa divina, castigar, ¿no? Juicio y castigo, juicio y bendición o juicio y castigo. Es la labor de Dios. Así que cuando Él dice castiga duramente, literalmente es castiga duramente. Ahora tú dirás, esta palabra suena fuerte para un evangelio, pero la verdad es que Jesús usa una palabra mucho más fuerte, ¿ya? Es lo partirá en dos o lo hará pedazos, es la palabra que utiliza Jesús. Esto es mucho más imponente todavía. Hermano, no creas que nadie te está mirando, aunque nadie físicamente lo haga, Dios sí te está mirando. Y entonces lo pondrá con los infieles, es como si no tuviera salvación. Ahora, él termina con la disciplina justa de Dios. Correcto, Él no te va a exigir cosas que tú no puedas hacer. Y según lo que te ha dado, Él te bendecirá o no. Aquel siervo que conocía la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, entonces recibirá los azotes que merece, muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque no sabía, pues, ¿no? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, entonces más se le pedirá. Acá habla de la justicia de Dios. Si tú haces lo incorrecto, se te va a castigar definitivamente, pero va a ser equitativo. Aún en eso, Dios es equitativo en el castigo. Esto es tremendo. Yo no quiero estar en esta lista, yo quiero estar en la otra. Porque yo quiero estar aguardando, velando, preparándome, siendo fiel y prudente, aguardando la venida del Señor para mi vida. Ok, el Señor viene pronto. Por esto es que la respuesta a Pedro es importante. No solo es para los servidores en la iglesia, este mensaje es para todos. Si el Señor viene pronto, ¿qué debo hacer? Vamos a ver algunas cosas en base a estos 5 puntos que hemos tomado, ¿ok? Para desarrollarlas rápidamente. ¿Qué debo hacer entonces mientras el Señor viene pronto? Lo primero que tengo que hacer es amar su venida. 2 Timoteo 4:8. ¿No? Dice, no solo a mí, sino también, leo de nuevo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? Y esta palabra de amar es como gemir, porque estoy cansado de luchar. Yo quiero que Él venga para que acabe con esto. ¿Amas la venida del Señor? Primer punto. 2, anhelas la venida del Señor. ¿No? El que da testimonio dice estas cosas. Vengo en breve. Es Jesús, obviamente, ¿no? Amén. Sí, Señor. Ven Jesús. Es la respuesta de Juan. Así que debería haber un anhelo, ¿no? Un gozo. El Señor viene pronto. Y uno dice, no, que no venga. Si tu respuesta es esa, preocúpate. Si tu respuesta es, sí, que venga, es porque ya estás preparado. 2, anhela. 3, estate alerta. Primera de Pedro 1:13 dice, estén ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, igual que la carta de Lucas, ¿no? El Evangelio. Sean sobrios, estén preparados por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿no? Jesucristo sea manifestado. El versículo continúa, Él viene por segunda vez y me habla de estar sobrio, atento. Versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníamos, pues cuando vivíamos sin conocer a Dios en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Así que nos manda a estar en santidad, en alerta total delante del Señor. Lo siguiente es que debo cambiar mi vida, como debéis vosotros andar en esta santa y piadosa manera de vivir, ¿no? De vivir. Y por último sería, debo purificar mi corazón. Haciendo estas cosas, hermano, yo debo estar atento a la venida de Jesucristo para recibirle para siempre y estar con Él toda la eternidad en mi corazón.